cambiado lo que significaba en su momento la estabilidad del planeta luego de la Segunda Guerra Mundial, un momento tan doloroso y tan trágico para el planeta, está paulatinamente desapareciendo, o al menos eso pareciera, al menos se está transformando por diferentes situaciones, en particular por lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha decidido cambiar el enfoque que había sido tradicional de Estados Unidos en relaciones diplomáticas. Había sido el protector histórico de Europa, con una suerte de sombrilla nuclear frente a otro tipo de amenazas, pero eso cada vez está quedando mucho más en entredicho, con situaciones como las que se viven en el conflicto, en la invasión rusa a Ucrania, y lo que está pasando por parte de Estados Unidos, la posición que ha tomado, que es más neutral que cualquier otra cosa. Lo que ha dicho el presidente Trump en contra de la OTAN ha llevado a la Unión Europea a empezar discusiones que antes no tenía en torno a la necesidad de invertir cada vez más recursos, y recursos importantes, en reforzar su defensa. Y todo esto también coincide con cambios políticos en diferentes países. Uno de ellos es Alemania. Alemania, que se ha convertido en uno de los países impulsores de la Unión Europea en compañía de Francia, luego de la salida del Reino Unido con el Brexit. Y Alemania está en un momento muy interesante de su historia política, porque hay en este momento una transición, luego de la salida que se ha dado por parte del Congreso, del canciller Olaf Scholz, socialdemócrata, dando un paso en las votaciones rumbo más hacia la centro derecha, que está representada por la CDU y por quien es inminente el nuevo canciller de ese país. Ya hubo un acuerdo la semana pasada entre la CDU y la socialdemocracia para conformar gobierno. Eso es importante conocerlo, pero sin más preámbulos, para hablar de Alemania, de la importancia de ese país y de su relación con Colombia, vamos a hablar de geopolítica, pero también de Colombia. Quiero saludar a la embajadora de Alemania en nuestro país, embajadora Martina Klump. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en El Radar. Muchas gracias, Ricardo, por esa oportunidad. Gracias por la introducción. Sí, es un proceso muy complicado, muy desafiante, por decir. Entonces estoy aquí a su entera disposición. Le voy a preguntar primero por lo que pasa en Alemania y luego vamos a hablar de la relación entre los dos países, entre Alemania y Colombia. ¿Qué significa, porque a veces no es tan fácil entender los regímenes parlamentarios, que Friedrich Merz se ha postulado y sea inminente elegido o proclamado como el nuevo canciller de Alemania en reemplazo de Olaf Scholz? ¿Y qué significa que la socialdemocracia y la centro derecha lleguen a un acuerdo político para conformar gobierno frente a desafíos grandes, por no llamar amenazas grandes, como es el ascenso de partidos de extrema derecha como la AfD? ¿Eso qué significa y por qué es importante para Europa y para el mundo? Sí, es una muy buena noticia en la medida en que se ha podido concisar, acordar un acuerdo de coalición. Así lo acostumbramos a hacer, lo acostumbran los partidos a hacer en Alemania. Se empiezan negociaciones, eso fue mediados de marzo, negociaron 6 semanas aproximadamente, y ya, como dijo, desde la semana pasada podemos contar con el resultado. Es un contrato en el cual se las líneas importantes a seguir durante esa legislatura, que esperemos que va a ser 4 años y que se va a poder llevar a cabo como pensado. El enfoque, el tratado se llama Verantwortung für Deutschland, que es responsabilidad para Alemania, que quiere decir que nosotros necesitamos modernizar nuestro país, digitalizarlo, llevar a cabo una modernización en todos los sentidos que nos pone al mismo nivel del cual ya no pocos de nuestros vecinos en la Unión Europea ya están.
empezar a volver a empoderar las empresas para después de 2 años de crecimiento, estamos ya en el tercero, volver a levantar cabeza. Si quiere podemos entrar un poco en los detalles. Claro, de sí, esta situación sí, porque... se ha dado. Y lo tercero Sí. es llegar a una migración regulada, donde queremos, y eso afecta también a Colombia, donde queremos abrir las puertas a migración controlada y deseada, y cerrar las puertas a la avalancha de buscadores de asilo que ha habido en años pasados. Y bueno, eso es la idea, una Alemania segura, europea, y en consonancia con nuestros socios tan importantes europeos. Sí, una Alemania segura. Ese mensaje es muy importante, embajadora. Y quiero preguntarle sobre un cambio que se dio hace poco, autorizado por el Bundestag, por el Parlamento alemán, en torno a la inversión y en torno al endeudamiento. La inversión que se autorizó particularmente frente a la necesidad de invertir una parte muy importante de recursos de los alemanes en defensa de cara a lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Claro, viene un componente social, sobre todo ambiental, que también fue pedido por sectores verdes, por ejemplo, en el Parlamento, para poder contar con esos votos para aprobarlo. Pero, ¿qué significa que Alemania hoy esté retomando inversiones de esta magnitud en defensa, en el sector seguridad? Pues si me permite, regreso al 22 de febrero del 2022, que fue la agresión, el ataque ruso a Ucrania, el 24, perdón, y a 3 días de esto, todavía canciller en funciones, Scholz, dio un muy importante discurso en el Bundestag en el que llamaba esto un parteaguas, y anunció una partida presupuestaria especial para empezar a reforzar nuestras capacidades de defensa, y el dinero aprobado para esto eran 100 mil millones de euros. 100 millardos de euros para defensa, que fue del 2022 al 2028. Eso se empezó a poner en pedidos de equipamiento nuevo y toda una clase de pedidos y medidas para, reforzar las capacidades nuestras en defensa. Pero estamos a 3 años de esto y la guerra sigue, está ya en su 4º año, y nos damos cuenta de que no es una cuestión solamente de retoques, sino de que sí se necesita un reforzamiento de toda nuestra capacidad de defensa, con la idea, eso lo quiero decir exactamente, de no tener que hacer uso de ella. Eso fue durante los 40 años después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la caída del muro de Berlín. Eso era el modo de pensar detrás de esto, estar capaz de defenderse para no tener que hacer uso de. Eso en inglés se llama deterrence, y estamos regresando a una situación donde nos damos cuenta de que si somos indefensos e ingenuos, tal vez, pues somos víctimas potenciales. Entonces, esa es el modo de pensar detrás. Y se hicieron 2 cosas. El 18 de marzo, a lo que se refiere usted, Ricardo, se cambió la ley básica, nuestro Grundgesetz, en 2 sentidos. Para unos gastos en defensa que son más de 1% del Producto Interno Bruto al año, se levanta lo que causó el derrumbe del anterior gobierno, que ha sido esa regla de qué tanto endeudamiento respecto
al Producto Interno Bruto, que está permitido. Ahí, esa fue la razón por la cual los liberales se salieron en noviembre. Y lo que hicimos ahora es decir, lo dijo el ministro de Defensa muy claro, nuestra capacidad de defendernos no puede depender de nuestro presupuesto. Debe de ser algo que se decide en función de las necesidades, punto número 1. Y lo segundo, lo que mencionó usted, los 500 mil millones, eso es una partida adicional a digitalización y medidas, modernización de la infraestructura y inversiones en medio ambiente que nos permitan una neutralidad climática para el 2045. Y eso fue lo que también mencionó usted, habían conseguido los verdes, porque ellos ya no van a ser parte del nuevo gobierno, pero se hacía falta su aprobación y subirlos a bordo para llegar a las 2/3 partes del Parlamento que se necesitaban para hacer ese cambio de nuestra ley. Embajadora, ¿qué tan riesgoso es para la democracia alemana el ascenso de sectores de extrema derecha como el que representa la AfD, que no representa en su totalidad a sectores extremistas, pero sí tiene algunos de sus líderes, algunas personas que incluso han sido conniventes con ideología nazi, sabiendo lo que eso significa en un país como Alemania? ¿Qué tan riesgoso es? ¿Hay un riesgo inminente del ascenso de la AfD al poder? Hoy por hoy no lo hay, pero nos preocupa por diversas razones. Una la mencionó usted, el coqueteo o la aceptación de personas que rozan en sus hechos, en sus palabras, lo que está prohibido por nuestra Constitución. Por eso están bajo observación de la Oficina de Investigación Constitucional nuestra, que es como un servicio que ve si los actores públicos se componen de una manera aceptable con nuestra Constitución. Y hay partes del partido que no lo son. En diferentes estados ya se ha comprobado que no están en consonancia con nuestra Constitución, punto número 1. Punto número 2, si usted ve el mapa de colorido, negro, CDU-CSU, conservadores, y azul, extrema derecha, ve una fractura impresionante de nuestro país. Ellos han ganado casi todas las circunscripciones en el este de Alemania por mayoría. Es verdaderamente preocupante. Ganaron 42 circunscripciones de 45, 48 que habrá, con excepción de Berlín y Leipzig. Y sí, su resultado en la elección fue de más del 20%, y en los últimos sondeos van subiendo. Entonces, eso nos preocupa, nos obliga a una reflexión y análisis muy cauteloso de a qué se debe, y no entrar en respuestas populistas. Eso se debe a la guerra en Ucrania, eso se debe a la migración, eso se debe a no sé qué, sino hacer análisis profundos y dar respuestas convincentes, porque si no, no van a dejar de crecer. Hay un vacío que están ocupando. Hay un vacío que se está ocupando, pero al mismo tiempo es un fenómeno que también vemos en nuestros países vecinos en Europa. Austria se salvó por poco de una coalición con la extrema derecha en el gobierno. Francia tiene esa amenaza desde hace tiempo. En España, Vox está amenazando también.
En Países Bajos hay un gobierno tolerado por ellos. Entonces, no somos ajenos a ese fenómeno, pero ¿a qué se debe? Yo creo que se debe a una frustración en buena parte en Alemania, de la población en el este del país, que ha caído en suelo fructífero, pues con respuestas populistas, simples, y que ellos no han tenido la responsabilidad de gobernar, felizmente, pero pues entonces es muy fácil estar en contra de todo y ofrecer supuestas soluciones fáciles. Además, se hacen uso también de lo que ya conocemos de bastantes otros países antes, de las llamadas falsas noticias, fake news, ¿no? Claro. Respecto a muchos temas de la actualidad nuestra, hablando de conversión energética al tema de COVID y muchos temas más donde simplemente manifiestan falsedades, pero las repiten y eso cala. Además de un uso muy ágil y muy bueno de medios sociales afines y que pues, difunden. Sí. Embajadora, quiero hacerle una última pregunta sobre las relaciones de Alemania con Colombia. Usted nos habla de una migración regulada y controlada. Hoy, ¿cómo están las relaciones entre ambos países y qué tanto podría abrirse en el futuro inmediato la posibilidad de migración regulada de colombianos a Alemania? Pues mire, hoy por hoy los colombianos pueden llegar a Alemania para un lapso de tiempo de 90 días y no necesitan visa. Lo que está pensado eso es para gente que quiere visitar. Lo que vemos cada vez más es que hay gente que está interesada en estudiar en Alemania. Eso saben cómo piden sus visas, y los que quieren trabajar, ahí sí estamos trabajando conjuntamente con el gobierno de Colombia en hacer campañas de información y llegar a un acuerdo, un memorándum, alguna forma de acordar nuestras ideas conjuntas, que son que la gente que quiere quedarse empiece a buscar el camino legal y regulado desde el inicio y se vaya preparando con su solicitud de visa correspondiente, porque lo que no se puede hacer es viajar como turista a otro país de la Unión Europea incluso, y luego llegar y pensar cambiar el estatus y quedarse. Eso no lo permiten nuestros reglamentos, y por eso estamos queriendo informar debidamente y promover esa migración regulada. Eso es clave. Porque sí queremos invitar a colombianas y colombianos a venir a trabajar, estudiar, todo lo que sea de su interés, pero de la manera correcta. Y de turismo también. Claro, de turismo también, obviamente. Embajadora Martina Klump, gracias por estos minutos en el Radar en Blue Radio. No, muchísimas